seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de la primera enmienda de los Estados Unidos y tiene que ver precisamente con la libertad de expresión. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y es referente precisamente a dos titulares que vienen del Medio Oriente y tienen que ver con dos aliados directos de Estados Unidos en esta región. Y me refiero a Kuwait y me refiero obviamente, al gobierno de Arabia Saudita o Saudi Arabia, como quieran nombrarlo. Pero es referente precisamente a la libertad de expresión en estos lugares. ¿Ok? En Estados Unidos, la primera enmienda a la Constitución garantiza el derecho a la libre expresión. Quiere decir que tú puedes criticar al gobierno, puedes elegir a otro gobernante, tienes el derecho a expresar todas y cada una de las cosas con las que tú no estés conformes. Es obvio, ese es el derecho a la libertad de expresión. O puedes tú decirlo a través de los medios de comunicación o a través de cualquier medio. A eso es a lo que yo me refiero, libertad de expresión. Puedes exponer tu punto de vista en cada situación, sea política, sea económica, y puedes decirlo abiertamente. Y tienes la libertad para hacerlo. A eso es a lo que se refiere precisamente la primera enmienda de los Estados Unidos en su Constitución. Sin embargo, Estados Unidos, precisamente bajo esta ley o bajo esta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, trata de imponer a diferentes países en el mundo esta idea. ¿Ok? Aunque al mismo tiempo es hipócrita, porque al mismo tiempo Estados Unidos está buscando todas las maneras y todas y cada una de las leyes necesarias para callar precisamente o para suprimir la libertad de expresión aún dentro de Estados Unidos. Y estos dos titulares que vienen de Oriente son referentes precisamente sobre el mismo tema, y porque son aliados directos de Estados Unidos en esta región, inclusive uno de ellos, Saudi Arabia, apoya a los grupos subversivos que están luchando en contra del gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, ¿ok? Significa que entonces Estados Unidos y la hipocresía en que se mueve Europa y Estados Unidos, y voy a exponer este punto, ¿ok? Porque hoy precisamente hoy lunes, el gobierno, ¿ok? El gobierno de Bahrein, y estoy hablando de Saudi Arabia, ¿ok? Esta región pertenece a Arabia Saudita, impuso una ley, o ha puesto una nueva ley, en la cual toda persona que critique al gobierno, ¿ok? O alguna institución gubernamental, será encarcelado por 5 años. O se le impondrá una multa de 10,000 dinars, así es a su moneda, la moneda de Saudi Arabia, 10,000 dinars en caso de que tú insultes al gobierno o a alguna institución gubernamental, o alguna de sus, digamos, ya sea su bandera, ya sea a la constitución política de este país, cualquier cosa que tú insultes que tenga que ver con el gobierno, obviamente vas a ser sancionado. Y yo me pregunto, se supone, y saben a qué me refiero, qué tiene que ver con esto. Esto tiene que ver precisamente porque desde el 2011 iniciaron protestas y marchas en contra de la familia Al-Khalifa, que son los gobernantes de este país por más de 50 años, lo cual ha traído precisamente a sus pobladores a la desesperación, porque obviamente, mientras que esta familia vive como reyes, o son reyes, obviamente los demás sufren las consecuencias de un dictador que los tiene sometidos en todos los aspectos, ¿ok? Y esto tiene que ver precisamente, eso estoy hablando de Bahrein, ¿ok? Ahora voy a hablar de otro, Kuwait. Es un aliado directo de Estados Unidos en esta región, Kuwait. No olvidemos que la guerra en 1984, con la invasión de Irak a Kuwait, Estados Unidos fue el primero obviamente, que puso tropas en esta región para luchar en contra del ejército iraquí en 1984, y obviamente la llamada Desert Storm, cuando Estados Unidos se intervino para sacar las tropas iraquíes de esta región, ¿ok? Y estoy hablando de Kuwait, precisamente un país que también depende del petróleo y que ese petróleo es exportado hacia los Estados Unidos y Europa. Pero aquí también, en Kuwait, ahora a un legislador, ok, cuando hablo de un legislador me estoy refiriendo a alguien que trabaja dentro del Parlamento de Kuwait, ok, y obviamente a esta persona
al señor Musallam al-Barak, ¿ok? Fue sentenciado a 5 años por el simple hecho de, en una sesión gubernamental, criticar al gobierno de Kuwait. Y estoy hablando de su presidente, o de su supuestamente presidente de Kuwait, Sheikh Sabah al-Hanan al-Mossad, ¿ok? Por criticarlo, obviamente, ahora un juez en esta región le impuso 5 años de cárcel. Pero ¿qué tiene que ver esto con la libertad de expresión? Esto tiene que ver simple y sencillamente a que en Kuwait, y obviamente ahora estamos mirando en Bahrein, las protestas en contra de sus gobiernos, y estoy hablando de, por un lado, de la familia Al-Khalif en Saudi Arabia, ¿ok? Y por otro lado, estoy hablando del señor Sheikh Sabah al-Hamad al-Hassad, obviamente presidente de Kuwait. Ahora, como son gobernantes que han permanecido por décadas gobernando estos países, y como obviamente la gente está en contra de esto y ahora quiere libertad para elegir a sus propios líderes, obviamente aquí sí quieren, a través de estas medidas, acabar con estas marchas y protestas en contra de sus gobiernos. Pero aquí los medios de comunicación de Estados Unidos, tales como Fox, MSNBC, CBS y algunas otras, todas las cadenas, inclusive Telemundo, Univisión y cualquier otro medio de comunicación corporativo, obviamente no habla ni da las noticias. Y qué curioso que siendo precisamente Estados Unidos el principal crítico de aquellos países que suprimen la libertad de expresión, estos por ser aliados de Estados Unidos de una manera estratégica, porque estamos hablando de que sin petróleo Estados Unidos, su economía se vendría abajo. Obviamente, aunque estos se conviertan en dictadores, Estados Unidos los protege, ¿ok? Y esta es la hipocresía que me parece a mí de aquellos que hablan de libertad de expresión y quieren imponérsela a otros, pero en su propio país tratan de suprimirla, y al mismo tiempo cuando tienen aliados que cometen todo tipo de atropellos contra los derechos humanos y contra la libertad de expresión, estos simple y sencillamente no son criticados ni por parte del gobierno de Estados Unidos ni por los medios de comunicación corporativos, que también son parte fundamental del gobierno de los Estados Unidos. Amigos, en esta ocasión los dejo con eso, pero es simple y sencillamente para que prestes atención y te des cuenta que por un lado se promueve la democracia y por otro lado se suprime la democracia. Cuando alguien hace algo como esto, es un hipócrita. ¿Y a qué me refiero yo con eso? No importa cuál país lo promueva, si digo que Estados Unidos promueve la democracia, o Inglaterra, o Francia, o España, o cualquier otra nación del mundo hable que supuestamente hablan de democracia y la suprimen, y aquellos que son aliados de ellos dejan o les permiten que hagan este tipo de actos, obviamente estoy hablando de que son hipócritas. Y la libertad de expresión se ha convertido en un tema político, en el cual, más bien económico, en el cual si hay intereses de por medio, olvídate de lo que pase o deje de pasar, olvídate de criticar a esta familia, olvídense los medios de comunicación de criticar a estos gobiernos, porque no me conviene. ¿Por qué? Porque dependo de su petróleo. Es simple, es economía, es en base a business, no les interesa lo que sucede realmente con las personas o con la sociedad, les interesa lo que puede suceder con las grandes corporaciones que manipulan a nuestros gobiernos y que obviamente se benefician de estos gobiernos. Amigos, nos vemos a la próxima. ¿Ok? Gracias.